Vamos a explicar ahora unos ejercicios usando decibeles. Tenemos un primer ejemplo donde lo que vamos a hacer es expresar en decibeles, es decir, como un nivel, una potencia dada, la potencia de 14 watts. Entonces tenemos la fórmula general, 10 logaritmo de la potencia entre la referencia. Entonces, si nuestra referencia es 1 watt, nuestro nivel va a estar expresado como dBW. Nuestra referencia es 1 miliwatt, es decir, 0.001 watt. El nivel va a estar expresado en dBm. Los decibeles son una comparación. Entonces, como 14 es mayor que 1, aquí nos da un número positivo. Igualmente, 14 es mayor que 0.001, el número nos da positivo. Veamos el ejemplo 2, donde tenemos una potencia pequeña de 25 por 10 a la menos 6 watts. Eso nos da un número negativo. En nuestro ejemplo 3, vamos a hacer al contrario. Tenemos un nivel expresado en dBm y vamos a encontrar la potencia en watts. La fórmula nos dice, pues la referencia, como estamos hablando de dBm, nuestra referencia es 0.001 por 10 elevado al nivel entre 10. Entonces 0 dBm es 10 a la 0 es 1, entonces nos queda la referencia. Lo que nos indica, ¿verdad?, que cuando tenemos 0 dBm o 0 dB, estamos hablando de que las dos potencias que estamos comparando son iguales. A 0 dBm no significa que no hay señal, que la señal es nula. No significa eso, significa que las dos potencias son iguales. ¿Cuáles dos potencias? La potencia que está actuando y la referencia que estamos utilizando. La referencia de dBm es 1 miliwatts, entonces la potencia es de 1 miliwatts. Cuando tenemos un nivel de menos 12 dBm, pues nos da un número pequeño, inferior a 1 miliwatts, 63 microwatts. Vamos a ver ahora cuando tenemos un sistema. Aquí es donde se aplican los decibeles sin terminación adicional. Decibeles, simplemente estamos comparando la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, independientemente de cuánto valgan estas. Es decir, que la potencia de entrada y la potencia de salida pueden estar cambiando, pero el sistema va a tener el comportamiento de otorgar ganancia o provocar pérdida a la señal. Veamos, ejemplo 5. Vamos a ver si tenemos a la entrada un nivel de 4 dBm y a la salida un nivel de 10 dBm. Hacemos la resta salida menos entrada y nos da una diferencia. Esto de acá le llamamos la ganancia del sistema. El sistema nos está dando una ganancia de 6 dB. Acá no va nada adicional porque precisamente estamos comparando dos potencias variables, dos potencias variables. No estamos comparando con un valor de referencia fijo. Es la ganancia. En el ejemplo 6 tenemos la potencia 1 y la potencia 2. En este caso, como la potencia 2 es inferior a la potencia 1, nos da negativo. Entonces aquí nos dice que la ganancia es negativa. Entonces no hablamos de ganancia, sino que hablamos de pérdida o atenuación. Entonces lo expresamos positivo, haciendo la aclaración que es una pérdida, una atenuación de 16 dB. Tenemos un ejemplo 7. Tenemos una potencia de entrada y tenemos que el sistema tiene una ganancia de 10 dB. Encontramos la salida, donde tenemos el nivel de entrada, le sumamos la ganancia y así obtenemos
el valor de salida, menos 15 dBm. La entrada y la salida son niveles que se comparan con una referencia fija, que es 1 miliwatt, y la ganancia no se compara con una referencia fija, sino que es la relación entrada-salida. Entonces no lleva nada adicional. Finalmente, un ejemplo 8, donde tenemos la potencia de entrada, menos 4 dBm, y una atenuación de 20 dB. Es decir, como estamos hablando de atenuación, la salida va a ser inferior a la entrada. Entonces, restamos el nivel de menos 4 dBm, menos 20 dB, nos da menos 24 dBm.